Isaías 61 dice la escritura: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías profetizando de Jesús, la venida del Maestro, del Mesías, del Salvador. Y el mismo Jesús, dice la palabra de Dios, que cuando él vino, fue a la sinagoga y él le entregaron el libro para que él leyera, y él leyó esto mismo, el libro de Isaías 61, y es del mismo, o sea, lo que estamos leyendo, él es mismo Jesús, lo que vino a estar en él. Y dice de nuevo: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. ¿A qué vino Jesús? Una de las cosas que debemos comprender y entender en nuestro espíritu y en nuestra razón: ¿a qué vino Jesús? Él vino a perdonar nuestros pecados. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Él vino a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos aceptos como hijos delante de Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces dice: porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas, el evangelio del reino, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces, hay algo que a veces nosotros en la iglesia nos hemos de alguna manera olvidado. Y nos hemos olvidado de que existen dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Satanás y el reino de Jehová Dios, de Jesucristo. Existen estos dos reinos, y cuando hay dos reinos, existen conflictos en los reinos. Existe una guerra. ¿Qué es lo que vemos hoy día en la sociedad, en el mundo? Vemos que un país está en guerra con otro país, ¿no es cierto? Vemos las guerras. Vemos que estas guerras tienen que ver con guerras que quieren apropiarse del territorio de los otros. O sea, estos entran en guerra con ellos porque quieren ser dueños de ese territorio. Diga conmigo: territorio. Entonces, en la atmósfera espiritual, en el espíritu, usted y yo estamos en guerra. Hay una guerra que se está librando invisiblemente, ¿no es cierto?, alrededor de nuestro. Hay una guerra espiritual, y es la guerra de Satanás contra Jesús, contra Dios, y nosotros estamos en medio. Nosotros, antes de venir a Cristo Jesús, estábamos en el reino de las tinieblas. Y la palabra nos enseña que cuando le abrimos nuestro corazón a Jesús, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesús. ¿Está conmigo la iglesia? Ahora bien, esta guerra es eterna. A diferencia de las guerras que hay en la sociedad, en el mundo, nación contra nación, país contra país, de repente vienen y hacen un convenio de paz y firman la paz. Pelearon 1 año, 2 años, la Segunda Guerra Mundial, la primera, ¿se recuerda? ¿Están aquí conmigo? Entonces llega un momento que esa guerra se acaba y los países o las naciones entran en un acuerdo. Y nosotros debemos entender algo: que en el reino, en la vida espiritual nuestra, esta guerra es permanente. O sea, usted no puede entrar en un trato con Satanás. Usted no puede decirle a Satanás: mira, yo no te molesto, tú no me molestas, llevemos la fiesta en paz. ¿Aló? No se puede. Satanás quiere que usted y yo perdamos nuestra salvación. Satanás quiere que volvamos de donde salimos un día. Entonces, esa guerra es una guerra permanente. ¿Cuándo es que se termina esta guerra? Porque tiene un momento en que termina. Y esta guerra va a terminar cuando usted y yo muramos. Cuando yo muera, me voy para el cielo. Aquí nadie se va para el cielo. ¿Alguien se va al cielo aquí o no? O sea, cuando usted y yo muramos, nos vamos a ir al cielo. Y ahí ya no vamos a librar una guerra, porque ahora vamos a estar eternamente con Dios. ¿Aló? Entonces ahí se termina la guerra. Entonces yo debo entender, usted debe entender, que mientras estemos en esta vida natural,
Estamos en una guerra. La palabra de Dios dice: el reino de los cielos sufre violencia, que quiere decir que hay una guerra entre estos dos reinos. Y la palabra del Señor nos enseña que los violentos, 2, 3 vinieron, los violentos son los que arrebatan las bendiciones de Jehová Dios. Entonces estamos en una guerra. Es una guerra invisible, pero estamos en guerra. ¿Aló? Algunos piensan que la guerra comienza cuando llega la suegra. Ese es otro nivel de guerra. Lo que quiero decirle a usted, y adelantar rápido para no quedarme tanto en la introducción, que la guerra no es contra carne ni sangre. La palabra nos enseña y dice la Escritura, ¿no es cierto?, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no es contra las personas, sino que nuestra guerra es contra principados, potestades, huestes, espíritus de maldad en las regiones celestes. Ahora, cuando la Biblia dice en las regiones celestes, quiere decir que alrededor mío, alrededor suyo, hay una atmósfera espiritual. Nosotros vivimos en una dimensión natural que es aquí en la tierra, pero también hay una dimensión que es la dimensión de la eternidad, que es la dimensión invisible que no vemos, pero que sí existe. Entonces, alrededor mío, alrededor suyo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, hay una guerra. Se está librando una guerra. Usted va caminando y el diablo nos quiere hacer una trancadilla. Usted va caminando y el diablo nos quiere tentar para que volvamos al pecado. Siempre estamos siendo tentados, porque estamos en una batalla, en una guerra que es una guerra invisible. Entonces, para seguir, Efesios 6:12 nos enseña porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, etcétera. Usted ya se lo dije, no me quiero quedar ahí. Pero también la palabra nos enseña que hay espíritus. Espíritu, dice la Escritura en Efesios, dice espíritus, huestes, potestades. Son espíritus que se están moviendo. ¿Aló? Y estos espíritus necesitan un cuerpo físico para manifestarse. Es tan triste cuando vemos las noticias y vemos que alguien asesinó a otra persona, y eso es triste. Pero debemos entender que hay un espíritu demoníaco que estaba operando en esa persona para que esa persona le diera un balazo o asesinase a alguien. ¿Está conmigo la iglesia? O sea, hay una influencia demoníaca. ¿Aló? Los demonios están trabajando y operando alrededor suyo y alrededor mío. Hay una influencia para que nosotros hagamos lo malo, para que pequemos. Hay también algo que se llama una posesión demoníaca. Entonces vemos la Escritura que Jesús vino a una ciudad y había un muchacho que dormía en los cementerios, y este muchacho estaba endemoniado. Esta persona tenía una posesión demoníaca. Entonces habían espíritus, lo que acabo de leer en el libro de Efesios, que estaban viviendo en el cuerpo físico de este muchacho. Y cuando viene Jesús, estos demonios hablan con Jesús y le dicen y le piden: mándanos a otro cuerpo, porque ellos necesitan vivir en un cuerpo físico. Son espíritus que viven en un cuerpo físico y se manifiestan desde ese cuerpo físico. ¿Y qué dice Jesús? Déjanos ir a los cerdos. Bueno, vayan a los cerdos, pero dejen libre a este muchacho. Y aquí descubrimos algo, querida iglesia. Descubrimos que el ministerio de Jesús, ¿no es cierto?, también involucra la liberación. No solo Jesús vino a dar vista a los ciegos, no solo Jesús vino a levantar a los leprosos, no solo Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, sino que la obra redentora completa de Jesús involucra la liberación.
Y en muchos lugares esto no se enseña ni se habla. Porque las personas, cuando hablamos de estas cosas, como que les da un poco de miedo, ¿no? Pastor, háblenos de Jesús, pero de Satanás. No, ni Satanás, dicen, el don. ¿Aló? Entonces, entendiendo esto, hay una posesión y hay una influencia. Los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, me estoy preocupando. Los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, ya no tenemos una posesión demoníaca, pero sí tenemos influencias demoníacas. Hay una influencia demoníaca. No hay una posesión demoníaca, pero hay una influencia demoníaca, porque estos espíritus, esta guerra está librándose alrededor nuestro. Entonces, no enseñarlo o tenerle miedo, entonces usted va a pasar a ser una persona ignorante en esta área. Y el diablo es rey donde hay ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo hace y deshace donde hay ignorancia. Antes de venir a Cristo yo era ignorante, no conocía la palabra. Yo pensaba que con lo que yo hacía en la iglesia católica eso era todo. Pero cuando empecé a conocer la palabra y vino la revelación de la palabra, me di cuenta que esas cosas no eran de Dios. Entonces era ignorante. ¿Aló? Y entonces el diablo hacía y deshacía conmigo. Yo sé que ustedes son todos ángeles, no pasó eso, pero bueno, a mí sí me ha pasado. Entonces, cuando venimos a Cristo, nuestras cadenas fueron cortadas, nuestras cárceles fueron abiertas y vinimos a ser salvos a través de Cristo Jesús. Y ya no vivimos para el reino de las tinieblas, sino que ahora vivimos para el reino de Jesucristo. Pero hay influencia, hay pensamientos, hay malos deseos. En esta enseñanza que quiero dejar este mediodía, esta mañana, quiero que usted entienda el poder de la liberación. El pan de los hijos de Dios en el reino es la liberación. Jesús dijo: el reino ha llegado. Conmigo el reino ha llegado. Y este reino es un reino de guerra, de pelea. Estoy en una continua batalla contra Satanás. Entonces vemos lo que es reino. Y ya sigo en la segunda parte, Marcos 16, 15, 18. Y dice la escritura: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y dice la escritura: y estas señales seguirán a los que creen. Y fíjese lo primero que dice: en mi nombre echarán fuera demonios. No dice primero vamos a dar vista a los ciegos. No dice primero vamos a sanar el cáncer. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Una de las cosas que debemos entender, que Jesús lidió con la enfermedad como un espíritu de enfermedad, y le pone el nombre, el apellido. Cáncer es un espíritu. Es un espíritu del diablo que quiere venir a atormentar a una persona, a enfermar a una persona. ¿Está conmigo la iglesia? Es un espíritu que está tomando un cuerpo físico para manifestarse. Depresión es un espíritu. El cáncer es un espíritu. La depresión es un espíritu que atormenta a las personas. Y el que trabaja en la psique o en el alma de persona es el Espíritu Santo de Dios con Jesucristo. Por eso que tenemos tanto testimonio de personas que estaban en depresión, en esquizofrenia, en bipolaridad, y cuando vinieron a Cristo fueron libres, fueron sanos, con tratamientos médicos, pero eso no les provocó la liberación. Les provocó mantener el problema parejito, tranquilito, que no le diera una crisis.
Pero cuando vinieron a Cristo, aló, fueron libres. Porque lidiamos con el Espíritu. Aló. Yo aprendí esto hace años atrás. Y ¿cómo se llama este problema cuando las personas caen y hacen como convulsiones? Epilepsia. Entonces, científicamente la epilepsia no tiene sanidad. Pero la persona tiene que tomarse ciertos medicamentos para que no le den crisis. Y si se toma esos medicamentos de por vida, entonces puede controlar las crisis para que no le den crisis. Pero no hay sanidad. Pues tenemos testimonios aquí de gente que llegó con epilepsia, tomando el medicamento, y entramos en el poder de la liberación. Y liberamos a esa persona de ese espíritu, porque no es una enfermedad, es un espíritu que tiene enferma a esa persona. Y esa persona fue libre en el poder de la sangre del Cordero y ya no tiene más epilepsia. ¿Aló? Porque lidiamos con la raíz del problema. Esto no lo dije en la mañana, pero tengo que decirlo ahora. Lidiamos con la raíz del problema. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Vaya conmigo al libro de Marcos 9, 21, 23. Y mire lo que hace Jesús. Volviendo al caso de este muchacho, Jesús pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Hace cuánto tiempo le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Diga conmigo raíz. Diga conmigo puerta. Quédese con esas dos palabras, raíz y puerta. Jesús le pregunta al padre: ¿hace cuánto tiempo le sucede esto? Y el padre respondió: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Este espíritu estos espíritus que atormentaban a este muchacho habían entrado a él desde niños. No solamente estaba loco, por así decirlo, sino que estos espíritus querían matarlo. Quiero que entienda algo. Satanás, su plan es destruirnos. Dice la Biblia que él es como león rugiente, buscando a quien peñiscar, devorar. Menos mal que sabe la Biblia usted de acá. Dice que él anda buscando a quien devorar. O sea, no darte un rasguñón, no darte un buah, sino que destruirnos. O sea, el tipo ese se ha tomado esta guerra en serio. El tipo ese llamado Satanás se la ha tomado en serio, y lo que él quiere es destruir mi vida, destruir tu vida, destruir nuestras generaciones, destruir a nuestros hijos. Pero hay alguien que vino a la tierra llamado Jesús, y él murió por nuestras enfermedades, él murió por nuestras maldiciones. Él se hizo maldito para que usted y yo seamos bendecidos. Pero dice también que él vino, murió, padeció y resucitó para que nuestras generaciones sean bendecidas. Esto es una guerra, iglesia hermosa. Y dice: ¿y de cuándo le pasó esto? De niño. Estos espíritus lo quieren matar. Entonces dice así: pero si puedes hacer algo, mire lo que dice el hombre: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Wow, qué hermoso la respuesta que hace este hombre. Le dice: y si tú puedes hacer algo. Iglesia, él está conociendo al que lo puede hacer, pero tiene una humildad en su corazón de decirle: si tú pudieses liberar a mi hijo, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo:
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Miren que Jesús sabía que lo podía liberar. Yo digo, Señor, ¿por qué a veces te alargas tanto con las cosas? ¿Por qué no le respondiste al hombre al tiro? Sí, mira, yo soy Jesús, lo puedo hacer. ¿Por qué le tiene que responder? Y le dice, al que cree, todo le es posible. Porque Jesús nos está dejando una enseñanza a nosotros. Jesús está diciendo, un día mi hijo Félix va a predicar sobre esto en la iglesia y él tiene que enseñarle a mi pueblo que todo es posible si le creemos al Señor. Que todo es posible. Pero quiero que regresemos a las dos palabras que le dejé: puerta y raíz. Jesús dice, quiero saber dónde fue que entró este espíritu. ¿Cuál fue la puerta que le fue abierta para que esto entrara? ¿Aló? Hay puertas que nosotros le hemos abierto a las tinieblas. Hay puertas que le abrieron nuestros antepasados. Yo fui liberado cuando me convertí de cosas que hicieron ni yo sabía que habían hecho mis abuelos y mis bisabuelos: brujería, pactos con el diablo. Y esas cosas dañaban mi vida espiritual, mi vida de alma, y estaba atado a esas cosas. Pero cuando empezaron a orar por liberación por mi vida, Dios empezó a revelar la raíz. Usted no puede cortar la rama. Si toda la vida vive cortando las ramas seguirán saliendo dañadas o malas, no van a dar fruto. Pero si usted va y repara la raíz, entonces el árbol estará sano, las ramas estarán sanas y dará un fruto. Entonces hay cosas, no sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas que usted no ha estado luchando o está luchando y no las puede cambiar. Le ha orado el líder, el anciano, el mentor, el obispo, la monja, y usted no las puede cambiar, porque hay que ir a la raíz. Jesús eso es lo que está preguntando. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuándo tú abriste la puerta? ¿Aló? Cuando yo fui libre del tabaco, yo me recordé cuando oraron por mí para dejar el de cigarrillo. En ese momento yo me recordé la primera vez que fumé. Y mientras estaban orando por mí, yo quería dejar de fumar. Y estaban orando por mí y me dijeron, ¿cuándo fue que tú empezaste a fumar? Y yo le dije, a los 17 años de mono, porque le copié a otro que fumaba. Y el hombre que estaba orando por mí fue a esa raíz y rompió esa raíz, abrió esa puerta y luego la cerró. Me fui de ese lugar y nunca más fumé. ¿Aló? Porque hay cosas con las que estamos lidiando que son espirituales, son espíritus que han entrado, pero en algún momento entraron y hay que ir a la raíz. ¿Qué significa esto? Cuando se le dio autorización a Satanás y sus demonios para que operasen en nuestra vida, ¿cuándo es que se le abrió esa puerta? ¿De manera consciente o de manera inconsciente? Yo sé que ustedes no. Ustedes y ustedes, todos los que están aquí, no le pasa lo que yo voy a decir. A mí y a los que vinieron en la mañana sí les ha pasado. Que usted ha sentido en la noche que le tiran las patas. Y que viene algo y se le pone encima y lo ahoga. Y usted empieza, Jesús. Y mi señora me hace,
despierta. En vez de orar, despierta. No, tranquilo. A usted le ha pasado, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y por qué ese espíritu vino a atormentarme cuando estaba durmiendo? ¿Qué hice ese día? ¿Qué hice esa semana? ¿Cuál fue la puerta que le abrí para que él tomara ese derecho de venirme a molestar mientras yo estaba durmiendo? Cuando la palabra dice que mientras yo reposo hay ángeles que acampan a mi alrededor. Cuando la palabra de Dios dice que yo estoy en el hueco de la mano de Jehová Dios, ¿por qué razón vino a atormentarme? ¿Le ha pasado a usted? Y que trata de alcanzar la luz y la luz está más lejos y no la puede prender. ¿Aló? Y estamos ahí y estamos ahogados y atemorizados. ¿Qué puerta le abrimos? ¿Qué derecho legal le dimos al enemigo para que él entrase y nos atormentase? Entonces, cuando entendemos todo esto, ¿está aprendiendo algo, iglesia, no? Cuando entendemos todo esto, tenemos que entender otro concepto. Todos estos demonios, todos estos espíritus demoníacos están derrotados, destronados, desarmados y destruidos. Anótelo: derrotado, destronado, desarmado y destruido. Eso es lo que hizo Jesús cuando Él resucitó. Le quitó toda autoridad, todo derecho legal. ¿Está conmigo la iglesia? Pero estamos en una lucha y yo tengo que moverme en fe. Y yo sé la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Jesús venció la enfermedad. Por lo tanto, yo no voy a estar enfermo. Mi cuerpo no va a estar enfermo. Yo me niego a enfermarme. Yo me niego a morirme enfermo. Mi oración es: Dios, el día que yo muera voy a morir sano. Tú me vas a llevar sano, pero no voy a estar ahí tequeteque, racataca, con no sé qué. No, voy a estar sano. Y si Dios me quiere dejar aquí hasta los 150 años, aquí le voy a estar predicando. Pero no me van a entrar por ahí por el pasillo. Ahí viene el apóstol. No, yo voy a llegar y voy a... ¿Aló? Ayer fui a Santiago a ver la iglesia de Santiago. Trabajé todo el día en el negocio. Me fui a la 1 al aeropuerto, tomé el avión, llegué a Santiago, prediqué. Luego nos fuimos a cenar con los discípulos. Me fui al aeropuerto a las 11 de la noche. 12 de la noche llegué al aeropuerto. Mi vuelo salía a las 6 de la mañana. Dormí en una silla. Bueno, dice que dormí. ¿Usted sabe lo que es dormir en el aeropuerto? Aeropuerto, aviones. Menos mal, gloria a Dios. Y vine a predicarle. Me bajé del avión, me fui a casa, me di un baño, me afeité, me cambié ropa y estoy aquí predicando en el segundo servicio. Pues no le voy a creer al diablo. Aló, yo me niego a esas cosas. O sea, no, si Dios está en mí, Dios me da autoridad, Dios me da poder, Dios me va a mantener sano, Dios me va a tener bendecido, Dios me va a mantener multiplicado, Dios me va a tener prosperado, porque Satanás está derrotado, destronado, desarmado, destruido. Entonces, Jesús le quitó todo derecho legal y toda autoridad. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando Él vino y resucitó, le quitó las llaves y la autoridad. Todo poder que le fue delegado a Satanás por el pecado de Adán le fue quitado. Entonces no tiene autoridad. La palabra demonio es la palabra deidad pequeñas. Anótelo y grábelo. La palabra demonios en el original es una deidad pequeña. Jehová Dios, mi Dios, Jesús, tu Dios, mi Jesús, tu Jesús, es un Dios sobrenatural y un Dios poderoso que está sobre estas deidades pequeñas.
Y la palabra de Dios dice, wow, la palabra de Dios dice que Él nos dio toda autoridad a nosotros. Así que he de temerle a una deidad pequeña? ¿He de temerle a un espíritu demoníaco? No, porque está bajo el estrado de mis pies. Porque toda autoridad me fue dada a través de Jesucristo, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Puedo orar por los enfermos y los enfermos serán sanos. Puedo echar demonios y los demonios se tendrán que ir. ¿Alguien me dice amén aquí? No acabo de leer la palabra y dice: todo el que crea en mi nombre. Aleluya. Entonces, entendiendo los puntos de entrada, ¿se recuerda? Raíz, puerta. La primera puerta o la primera raíz es la práctica habitual de un pecado. Cuando todos pecamos, pero hay gente que se mantiene en el pecado y peca con el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado. Entonces, cuando es un pecado que se comete de continuo, es una puerta que se le abre a Satanás, a nuestro enemigo, para que entre a la vida de las personas. El libro de Samuel, 1 de Samuel 18, 7 al 9 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. 1 de Samuel 18, 7, 9. ¿Lo tienen ahí? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué pasó en Saúl? Se frustró. ¿Qué pasó en Saúl? Le dio celo, le dio envidia. ¿Aló? Entonces, esto se llama el celo. El celo que le dio fue una semilla que le fue plantada en el alma y en el corazón de este hombre llamado Saúl, lo cual lo llevó a tener una ira. Por el celo estaba cegado, porque se abrió una puerta y entró una raíz. ¿Aló? Y él empezó a pecar de continuo. El hombre Saúl se podría haber arrepentido para no haber terminado como terminó, pero él siguió pecando de continuo. Y el reino de las tinieblas, Satanás, siguió tomando lugar en la vida de este hombre. ¿Está conmigo? Entonces, voy a seguir más adelante. Número 3. El pecado continuo, la inmoralidad sexual. Toda práctica fuera del matrimonio es un pecado. Hermano, hermana, si ustedes se conocieron y no se han casado, aquí no desechamos a nadie, porque Cristo no desecha a nadie. Y ni se ofenda, ni se tenga mala conmigo. Pero si usted quiere estar bendecido, cásese. Porque aunque usted esté junto con esa persona y lleven meses, años y tengan hijos, si no están casados, están cometiendo un pecado. ¿Aló? Los podemos casar cualquier día. Aquí viene, los casamos, ¿no es cierto? ¿Lo casan ustedes o no caso yo? Los casamos. Toda inmoralidad sexual fuera del matrimonio es un pecado. Es una puerta de entrada para las maldiciones, para demonios. Los espíritus demoníacos empiezan a transferir a través de este pecado. De ahí nace el adulterio, la fornicación, la pornografía, el homosexualismo, etc. Entonces, Cristo vino para traer todo este orden. Número 4, creo que vamos. Otra raíz, otra puerta de entrada son los temores. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de temor. ¿Aló? Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio.
Aló. El temor es un espíritu demoníaco que nos paraliza. El temor es un espíritu que apaga lo sobrenatural de Dios. Quiero que me entienda. En lo natural hay veces que nos vamos a atemorizar. Es natural. Pero tenemos que tener nuestra confianza en el Señor y recordar su palabra que dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino que de poder. En su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre daremos vista a los ciegos. En su nombre los paralíticos se van a levantar. En su nombre vidas van a ser restauradas. En su nombre matrimonios van a ser restaurados. En su nombre jóvenes que están en la delincuencia van a cambiar. Gloria a Dios por eso. Entonces, necesito terminar. Sí. Libro de Job 3:25. Y mire lo que dice el libro de Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mire de nuevo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha sucedido, me ha acontecido lo que yo temía. Cuando usted tiene temor a algo, ese temor no solo te paraliza, sino que lo que temes viene a estar en ti. Aló. Job dice esto: porque el miedo o el temor hace que un espíritu entre en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que practicar la autoridad. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Empoderarnos de la sangre de Dios, de Jesucristo. Empoderarnos del poder de la resurrección. Querida iglesia, voy a terminar ya. Jesús vino a predicar. ¿Me ayudan? ¿O tienen hambre? Yo no como de ayer. Jesús vino a predicar. Jesús vino a anunciar. Jesús vino a enseñar. Pero también Jesús vino a demostrar el reino. Y el reino se demuestra orando por los enfermos, levantando a los paralíticos, dando vista a los ciegos. Pero el reino también se manifiesta echando fuera demonios. Los demonios no se aconsejan, los demonios se tienen que echar fuera. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, músicos, para ir caminando en lo que es la liberación, lo primero que debemos entender que es por fe, no por vista. Todo lo que hacemos es por fe. Es pues la fe, la certeza. Dígalo. Entonces yo camino por fe, no por vista. Cuando empezamos a ejercitar el ministerio de la liberación, es por fe. Hay gente atada, gente encarcelada, gente con traumas, gente con enfermedades, gente con maldiciones, y esas personas necesitan ser libres. Número 2, para ministrar liberación necesitamos una unción. ¿Aló? Y esa unción viene a través del Espíritu Santo de Dios. Esa unción es ministrada por Dios en su Espíritu Santo a través de la comunión con Dios. No es solo que yo hoy día ministre su vida y ore por usted en la unción del Espíritu Santo para que usted opere en liberación, sino que es todos los días orando a Dios, en comunión con Dios. Yo voy a crecer en la unción. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Número 3,
La liberación se produce bajo la gloria de Dios. La gloria de Dios es cuando Él irrumpe y empieza a tocar a alguien y las personas comienzan a ser libres sin que nadie haga nada. Entonces, 3 maneras para ministrar liberación. Número 1, por la fe. ¿Aló? Diga conmigo: influencia. Número 1, ¿por qué? Por la fe. Número 2, por la unción. Número 3, por la gloria de Dios. Es la que más me gusta a mí. Cuando yo estoy ministrando, predicando y Dios irrumpe y empieza a tocar a las personas, y wow, papito amado, qué bello eres tú. Tú estás ministrando a tu pueblo. Pero escuche esto: para que Dios produzca o se produzca una liberación, hay 2 tipos de personas. Esta es la condición, si lo digo de esta manera, para que usted pueda ser libre de cualquier influencia, que usted pueda ser libre de cualquier maldición que todavía está operando en su vida, para que usted pueda ser libre de cualquier atadura que esté operando en su vida. Esta es la condición que usted debe tener. Número 1, estar desesperado. ¿Qué significa esto? Señor, estoy desesperado, estoy cansado de la manera que estoy viviendo. Estoy cansado de seguir intentando a mi manera y todo me va mal, nada me resulta. Necesito un cambio. Necesito un cambio en mi relación familiar. Necesito un cambio en mi finanza. Necesito un cambio. Estoy desesperado. Diga conmigo: influencia. Le contaba a los hermanos de la mañana para que entendamos. Hace unos años atrás llegó una hermana a la iglesia, varios años atrás. Y esta mujer nos dice un día: pastor, yo tengo un problema. Yo tengo que comer cada 1 hora, cada 40 minutos yo estoy comiendo. ¿Pero cómo? ¿Y qué comes? ¿Un chupete? ¿Una caluga? No, ¿cómo? Y por la noche yo tengo que dejar en un mueble que tengo al lado de mi cama comida, porque despierto cada 1 hora promedio y debo comer. Y ella estaba gordita, bien gordita. Y ella me dice: ya tengo problemas de salud. Mi cuerpo ya está enfermo por esto que estoy viviendo. Y los médicos me han hecho y me han dado tratamiento, medicamento y esto, pero yo no puedo parar de comer. Mañana, tarde y noche. Y Dios me habla y me dice: ese es el espíritu de gula, el espíritu de comer. Aló. Pero ella le había entregado su vida a Jesús. Ella ya venía a la iglesia, pero tenía esta influencia. Hay algo que es estar poseído y una influencia. Y ella tenía una influencia. Y cuando empezamos a orar, yo la liberé. Y empecé a orar y me fui contra ese espíritu. Y guerreé y peleé contra ese espíritu. Y la liberamos ese día. Y desde ese día, ese espíritu dejó de operar en la vida de ella. Ella fue libre. Y después ella me contaba: ¿sabe qué? Ya no siento las ganas de comer que tenía antes. Ahora yo solo desayuno, almuerzo y me como una merienda por la noche. Y ella empezó a bajar de peso. Empezó a sanarse, no solamente de la gula, sino que empezó a sanar su cuerpo. La pregunta es: ¿qué pasó con la ciencia? Porque la ciencia no puede entrar donde solo Jesús puede entrar, que es en el alma de la persona. Entonces, esta mujer, cuando viene a mí y me dice esto, ella estaba desesperada.
Cuando tú te acostumbras y te quedas muy tranquilo y tú estás pasando por algo y tienes una influencia, entonces esa influencia va a traer otra y esa otra va a traer otra y esa otra va a traer otra. Se lo explico. Un demonio trae a otro demonio y dos demonios traen a dos demonios. La palabra de Dios nos enseña y dice la escritura que cuando un espíritu sale de una persona, vaga por diferentes lugares donde habitar. ¿Aló? Porque esos espíritus requieren un cuerpo físico y andan buscando dónde habitar. Y dice la escritura, y cuando encuentran a alguien desocupado, ¿aló? Limpio, desocupado, entonces vienen a habitar en esa persona. Pero antes de venir a habitar en esa persona, van y traen 7 más con él. Y la Biblia dice, y el postrer día de aquella persona será peor que el primero. Iglesia, esto no es un juego. Esto es una guerra. Es una guerra con Satanás. Si usted tolera algo en su vida, ese algo va a crecer. Si usted tolera una influencia en su vida y la mantiene callada y no lo habla, ese traerá otra influencia. Y ese traerá otro espíritu. Y ese traerá otro espíritu. Entonces tú tienes que estar desesperado y decirle al Señor y pedir ayuda y decir: yo ya no puedo seguir con esta vida. Yo ya no puedo seguir con esta manera de pensar, con estas cosas que hago en secreto. Yo necesito confesar mi pecado. Necesito desenmascarar al diablo. Tienes que estar desesperado. Y número 2, tener hambre de la liberación. La liberación, dice la palabra, es el pan de los hijos de Dios. Yo tengo que estar anhelando hambre. Yo quiero ser libre de esto. Y si siento algo, quiero ser libre. Y si siento algo, una influencia, quiero ser libre. ¿Aló? Si tú permites algo en tu vida, ese algo traerá otro algo. Y 2 algo traerán un tercer algo, un tercer espíritu. Pero lo que tienes que hacer es estar desesperado por ser libre. Porque le digo algo más. Porque no solo tiene que ver contigo, tiene que ver con tus generaciones. Lo que tú toleras en tu vida de Satanás será lo que transmitas a tus generaciones. En mí está la autoridad para que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos sean bendecidos o maldecidos. Si yo tolero un pecado, ese pecado se transfiere de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera generación. Pero si yo no tolero un pecado y vivo conforme los principios de Dios, lo que yo voy a transferir a mis generaciones será bendición. Iglesia, esto no es un juego. Esto va más allá de nuestra propia vida. Esto tocará nuestras generaciones. Y esto es lo que Dios me dijo al final de todo. Y el Señor me llevó a esto, a ver que en el Antiguo Testamento o en el Viejo Pacto no vemos a un Moisés, que era un tremendo hombre de Dios, echando fuera demonios. No vemos a un David, que era un tremendo adorador, dando vista a los ciegos. ¿Aló? No vemos a Abraham, que era el padre de la fe, levantando a los paralíticos. No se me durmieron, ¿verdad? ¿Están aquí? En el Viejo Pacto no vemos sanidades, no vemos milagros, no vemos señales, no vemos prodigios de esta manera que las hizo Jesús. Quiero que me entienda. No la vemos.
¿Y cuál es la razón? La pregunta es, ¿cuál es la razón? Si es Dios, el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de Jesús y es mi mismo Dios. De 2, 3 es su Dios. El mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de David, de Pablo, de Pedro, de usted. ¿Aló? Pero ¿por qué no vemos eso en el antiguo pacto? ¿Se lo ha preguntado usted? Si no se lo ha preguntado, pregúnteselo ahora. Y se va a la casa y me trae la respuesta. Tarea. No, yo se la voy a decir. ¿Aló? ¿Cuál es la razón? Porque en el viejo pacto, todos estos hombres y mujeres, aunque eran hombres y mujeres de Dios, estaban bajo la maldición adánica. Eran hombres y mujeres de Dios íntegros. Aunque pecaron, se arrepintieron y se volvieron a Dios, pero estaban bajo la condición adánica. ¿Por qué esto comienza a funcionar o operar en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto? Porque entra en escena alguien llamado Jesús. Y Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él venció esa maldición adánica. Él quebrantó esa maldición, porque su palabra, la palabra de Dios dice que Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. ¿Por qué los demonios estos se sujetaban a Él? Porque cuando lo veían a Él, veían al hijo del carpintero, pero cuando lo veían a Él, veían al Dios que estaba en la creación. Está bueno el mensaje. Pero yo tengo miedo a echar fuera demonios. A mí me da miedo eso, porque si empiezan a hablar, si empiezan a moverse en el piso, eso a mí me da miedo. ¿Aló? Y Jesús dijo: todo lo que me habéis visto hacer a mí. Y Jesús dijo antes de irse: y todo lo que me habéis visto hacer a mí, ustedes lo harán en mi nombre. Echarán fuera demonios, en mi nombre resucitarán los muertos, en mi nombre secarás el cáncer, en mi nombre. No es en el nombre personal mío o tuyo, es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Él se paró del infierno, lo destronó, lo exhibió públicamente, le dio una estocada permanente, le quitó todas las llaves de autoridad. Las llaves de autoridad que Adán le había dado por el pecado, Jesús la tomó. ¿Alguien está aquí conmigo? Cántelo ahí sentadito. Necesito terminar. Esto está bueno ahora. Esto está bueno. Y en el infierno Jesús se para y le dice: mentiroso, mi Padre Dios no te dio ninguna autoridad. Mi Padre Dios le dio autoridad al hombre. Mi Padre Dios le dio autoridad a la mujer, que tú se lo robaste en el Edén. Pero yo vine para tomar esa autoridad, quitarte esa autoridad. Jesús dijo: en mi nombre. Hasta ese instante la autoridad estaba en manos de Satanás. Por eso tenía una ciudad atormentada, gente atormentada. La gente estaba enferma, la gente estaba endemoniada. Alguien está aquí conmigo. Pero Jesús se levantó para abrir las cárceles, cortar las cadenas, para sanar, para liberar. Cristo está vivo. Termino.
El reino de los cielos sufre. El reino de los cielos. Dígalo, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y lo violento, lo violento, lo violento, lo violento. No he dormido en horas, pero mi cuerpo está parado porque hay una violencia del Espíritu. Porque no es en mi fuerza,